Entonces, para biología, lo primero sería la información genética, en la cual la primera pregunta es, en una secuencia ordenada de nucleótidos es la base fundamental del ADN, o sea, de que está compuesto el ADN de nucleótidos, en la molécula de ADN que contiene información necesaria para la síntesis de proteínas. Bueno, vamos a leer lo que dice la teoría, básicamente todo este informe es pura teoría, en el cual tenemos que ver la teoría detrás de cada pregunta. Vamos primero con, si no me equivoco, ¿no? Me decía el código genético. El código genético es el conjunto de reglas que determina cómo la secuencia de nucleótidos en el ADN se traduce en una secuencia de aminoácidos en una proteína. Wow. El código genético va a ser este conjunto de ADNs, o sea, va a ser, por así decir, este es un ADN. Vamos a ver todo lo que he anotado. Tan. No. Entonces el código genético más bien va a ser, bueno, es más bien los cromosomas, pero no. Vamos a verlo de nivel micro, pero va a ser como el conjunto va a ser esta sección de los ADN, el cual nos va a decir cómo va a ser la forma de las proteínas y cómo va a desarrollarse todo, va a ser la traducción de todos los rasgos del ser humano en sí, de todos los rasgos para cada persona. Entonces el código genético es lo que nos dice cómo nos vamos a diferenciar de otras personas y cómo se va a desarrollar estos aminoácidos, estas proteínas. Y va a ser en sí, van a ser un conjunto de reglas de cómo se desarrolla cada cosa. Eso es básicamente el código genético. No, un gen, que es la segunda opción, un gen es una secuencia ordenada de nucleótidos. En este caso, una secuencia ordenada de nucleótidos es un ADN. Y en un ADN aquí tenemos dos ADN. Y estos dos ADN, estas dos partes, se van a llamar gen. Este gen va a ser esta sección en la cual va a ser la información necesaria no solo para la síntesis de proteínas, sino para todo. Por ejemplo, cuando nos referimos a código genético, nos referimos a todos estos genes, ya que todos los genes van a darnos nuestra información genética. A eso nos referimos. Y toda esta información genética va a ayudarnos para la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque toda esta información genética va a ser la que le diga a las células cómo desarrollar estas proteínas. Pero para que se tenga entendido, es que el gen es la unidad de información genética que determina un carácter específico de un organismo. Por característica, nos referimos a características visuales o características de proteínas y adentro de nuestro organismo. El alelo, el alelo dominante es un tipo de alelo. Alelo es una secuencia de ADN. O sea, aquí tengo, por ejemplo, en este caso, este gen, y en este gen estarán dos alelos. ¿Por alelo qué me refiero? Me refiero al gen. Y en un gen, o sea, en una secuencia de estos nucleótidos, o de una secuencia de estos dos ADNs, pueden estar presentes, en este caso, algo que vaya a determinar una característica. Bueno, va a estar presente algo que vaya a determinar una característica. En este caso van a existir dos alelos, bueno, en este caso van a existir dos alelos, y uno de ellos se va a llamar alelo dominante y alelo recesivo. Vamos a ver si tengo aquí. Creo que sí, este se ve mejor. Alelo dominante, imaginemos que este es un alelo, este es el otro alelo. Alelo dominante y alelo recesivo. ¿Por qué me refiero como alelo dominante? Va a ser el que predomine y el que diga cómo se va a desarrollar esa característica. Por eso se lo conoce como alelo dominante, porque va a ser el que diga cómo va a ser una característica. Y por fenotipo, este ya es el último, bueno, creo que cariotipo. Para genética, solo existen, bueno, los más importantes genotipo, fenotipo y cariotipo. El fenotipo, que es la expresión observable de un gen. ¿A qué se refiere con esto? Un gen es nuestro código genético. ¿Y fenotipo a qué se refería con expresión observable? El fenotipo básicamente es lo que nos dice cómo nos vamos a ver visualmente. Es decir, nuestro código genético va a decirnos, va a dar nuestra información de cómo no, qué tan alto vamos a ser,
qué color de ojos vamos a tener, qué color de pelo vamos a tener. Eso va a dar nuestro código genético, pero visualmente, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se llama eso? Se va a llamar fenotipo. Va a ser la expresión, o sea, va a ser cómo nos veamos, cómo se ve todo este gen, cómo se representa visualmente. A esto se refiere el fenotipo. Es decir, una característica que se ve en un individuo. O sea, que estamos, cómo se ve un músculo, cómo se ven nuestros ojos, o sea, de qué color son nuestros ojos, de qué color es nuestro pelo. Esos son los fenotipos más típicos. Ya, en este caso, vamos a ver qué nos decía de nuevo la pregunta, es una secuencia ordenada de nucleótidos. O sea, cuando nos referimos a... El código genético va a ser el conjunto de reglas, como ya dije ahí. Conjunto de reglas en el cual cómo nos vamos a desarrollar, cómo se va a desarrollar nuestro organismo. Entonces, para cuando queremos saber en una pregunta cómo reconocer código genético, debe ser conjunto de reglas. En una secuencia ordenada de nucleótidos en la molécula de que contiene la información necesaria para la síntesis de proteínas. En este caso, el gen es el que cumple esa característica. El fenotipo, que es más la expresión observable, esa es la definición formal, es decir, cómo nos vamos a ver, cómo nos vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar, pero no da en sí el fenotipo la información, sino va a ser la expresión. El alelo dominante, que es una secuencia de nucleótidos, pero que sí correspondería como secuencia ordenada de nucleótidos del ADN, pero no da esta información necesaria para la síntesis de proteínas. Ya. En este caso, la respuesta sería la B. ¿Tienes alguna pregunta o algo que no hayas entendido? Va. Si tienes alguna pregunta, me dices, o si tienes algo que no hayas entendido, me dices. O me lo escribes por chat. Y si está todo ¿Sí me bien, escuchan? ¿Ahí me escuchan? sí, te escucho. Ah, ya. No, no, todo bien, profesor. Bueno, bueno, que quede claro que para genética, lo único que te va a importar va a ser gen, fenotipo y cariotipo. Básicamente esta que está aquí. El, no, vamos a la segunda pregunta para explicar mejor. Es un conjunto de genes que un individuo posee para un carácter. Es el conjunto de genes que un individuo posee para un carácter. Bueno, Eh, tenemos estos tres importantes, va a ser los tres importantes tipos. Fenotipo, que va a ser la expresión, o sea, cómo nos vamos a observar. Genotipo, que va a ser la información, esa información para desarrollar las proteínas, desarrollar cómo nos vamos a visualizar, pero va a ser la información. Es decir, en genotipo nos referimos a la información. Ahora, ¿qué es cariotipo? Bueno, faltaría explicar qué es cariotipo y qué es genotipo. Pero por genotipo, básicamente nos referimos a este conjunto de genes. Es decir, si el gen era la información, el genotipo va a ser el conjunto de genes. Es decir, va a ser el conjunto de la información. A eso se refiere con genotipo. Es el conjunto de genes. O sea, ya no nos vamos a solo un gen, sino el genotipo ya te da básicamente más tipos de genes que que nos va a ayudar para lo mismo que nos servía un gen, que es para desarrollar un carácter, que va a ser la información para desarrollar un carácter. Como puedes ver aquí, dice la información genética que determina cómo será este carácter. Y por carácter, en este caso nos referimos a proteína. Carácter está siendo generalizado porque es la información de todo nuestro organismo. Va a decirnos, por ejemplo, si tenemos una enfermedad genética, va a decir eso los genotipos, va a decir eso el código genético, va a decir cómo nos vamos a desarrollar, qué tan grande vamos a ser, eh, bueno, sí, qué tanto pelo vamos a tener, y eso se va a poder ver gracias a los fenotipos, que va a ser cómo se desarrollan, o sea, cómo se ven estos genotipos. Ahora, ¿qué es el cariotipo? El cariotipo ya es lo más grande que se puede ver. El cariotipo es el conjunto de cromosomas. ¿Qué es un cromosoma? Es básicamente la unión de todos estos genotipos. Aquí puedes ver estos.
estos cromosomas y el cariotipo sería todo esto. Cariotipo. El conjunto de cromosomas de un individuo. No es el conjunto de genes para un carácter, sino la organización física de cromosomas. Es decir, cómo se van a organizar físicamente estos cromosomas. Por eso cariotipo ya nos referimos al conjunto más grande. Como que gen va desde lo pequeño, va a genotipo y después cariotipo, que es cómo se va a desarrollar físicamente. Entonces, en este otro caso, que me dice que es el conjunto de genes, por conjunto de genes, ya me está diciendo la respuesta. Si es el conjunto de genes de un individuo para poseer un carácter, va a ser genotipo. De que el genotipo es el conjunto de genes. Aunque el fenotipo, sí, obviamente también va a ser un conjunto de genes, o sea, va a ser la traducción, mejor dicho. Por traducción me refiero, va a ser la representación visual de todos estos genes, no va a ser no va a ser este conjunto de genes, no va a ser la definición, sino más bien la expresión observable. Y cariotipo, que es la forma física de los cromosomas. Que los cromosomas son un conjunto de genes, pero es más la forma física. Ya. ¿Alguna pregunta en este caso? ¿Algo que no hayas entendido? Sí, profesor, siga. Ya, gracias. Es el conjunto de cromosomas humanos ordenados de acuerdo a su forma y tamaño como el nombre de... Es el conjunto de cromosomas humanos ordenados de acuerdo a su forma y tamaño toma el nombre de... lo tengo aquí. No. Bueno, esto ya está respondido, pero eso no tengo una diapositiva. Fenotipo sería carácter visualizable. Visualizar, resumir. Visualizar un carácter. El cariotipo sí va a ser el conjunto de cromosomas humanos y va a ser la orden de estos cromosomas. Orden de cromosomas. ¿Vale? Lo van a hacer en eso. Y ninguno de los anteriores que no dice nada. En este caso, el que más se ajusta a la definición es cariotipo, ya que es, bueno, la que más se ajusta, o la que es, mejor dicho, que va a ser este conjunto de cromosomas, todo el total de cromosomas, y va a estar ordenado de acuerdo a su forma y tamaño, o sea, de acuerdo a su composición, o a su composición, mejor no, a su forma física. Va a estar ordenado de acuerdo a su forma física. Y eso va a ser el cariotipo, este conjunto de cromosomas. ¿No? Y la respuesta quedaría como la B, cariotipo. Vamos con la siguiente. Principalmente el agua juega un papel en la materia viva, en este caso para mantener la temperatura interior de los órganos, para mantener la humedad externa de las células como disolvente de los iones minerales. En este caso la respuesta ya te adelanto que es todas las anteriores, ya que el agua cumple un papel fundamental en nuestro organismo. ¿Por qué mantiene la temperatura interna de los órganos? Ahora, ¿por qué es eso? Debido a su capacidad calorífica. ¿Y qué es la capacidad calorífica qué es la capacidad calorífica, mejor dicho? Eso es tiene un significado químico, que es básicamente que puede recibir mucha energía sin cambiar de grados. O sea, si nosotros le transmitimos al agua mucha energía o la calentamos durante un tiempo, va a costar cierto tiempo para que suba un grado. Por eso es que el agua es la que nos mantiene con una cierta magnitud de temperatura dentro de nuestro cuerpo, ya que el CP va a controlar eso. Mientras mayor CP tenga, o sea, mientras mayor CP tenga una, una sustancia, más va a ser difícil que le cambies los grados. Entonces debido a esta alta CP del agua, es complicado es complicado que la temperatura del sol, por ejemplo, le aumente los grados al agua en nuestro organismo. Otras composiciones es complicado que le disminuya o le aumente el agua dentro de nuestro organismo, ya que este CP va a recibir toda esa energía y va a ser costable que cambie la temperatura interna. Ahora, para mantener la humedad externa de las células,
Esto es debido a que el agua es una molécula polar, por lo que mantiene un lado positivo y un lado negativo. Bueno, esto se debe a cómo están compuestas las células. Las células están mayormente compuestas por proteínas, carbohidratos. Entonces, como están mayor compuestas por proteínas y carbohidratos, la polaridad se mantiene. La polaridad. El agua es una molécula polar, que significa molécula, bueno, mejor dicho, las proteínas y los carbohidratos son moléculas polares. ¿Qué significa esto? Que si una molécula polar se va a llevar bien con otra molécula polar, como el agua. ¿Qué es la polaridad? Es básicamente qué se puede disolver en qué otra cosa. Si dos cosas son polares, es decir, es que lo trato de explicarme de una manera química, porque polar es cómo se representa geométricamente una molécula, pero para entenderlo mejor es que, por ejemplo, el agua es polar, por lo cual puede disolver cosas polares, como las proteínas y los carbohidratos. Y las moléculas apolares, que sería lo contrario, puede disolver las cosas apolares. Entonces, si las moléculas polares, como el agua, se va a llevar bien con las proteínas y los carbohidratos, que es de lo que están hechas las células, van a mantener esta humedad afuera, formando capas. Y estas capas van a ayudar a mantener esta humedad. Aunque también se debe a, también se debe a, ¿cómo se llama? A de lo que está hecho la célula. La célula está hecho de dos capas, una capa lipo, ¿cómo era? Hidro, una capa que no permite, no tiene un buen contacto con el agua. Entonces, por eso, y una otra capa que sí tiene buen contacto con el agua. Por eso es que se mantiene alrededor de la célula. Y que imagina la célula, tiene dos capas, por lo cual hay una capa que es hidrofóbica, ya me acordé, una capa que es hidrofóbica, lo que mantiene el agua alrededor. Y como disolvente para iones moleculares, es que el agua es un excelente disolvente, lo que puede disolver muchas sustancias. Bueno, en este caso, los mayores iones metálicos son el Na y el Cl, como lo puse aquí. Son las moléculas o metálicas, o iones minerales, mejor dicho, ya que la mayoría de minerales están hechos por sodio, cloro, calcio. Y todos estos son buenos. El agua los disuelve de manera correcta, pero esa ya es teoría. Entonces, en este caso, la respuesta de estas tres, todas las anteriores por eso. Aquí en este caso sería por el CP, por la capa de las células, ya por la propiedad hidrofóbica, y como disolvente de iones minerales, no sé, sería es que por la constitución sería más bien, por constitución de iones minerales. Por eso sería la respuesta. En este caso, por eso sería todas las anteriores. Aunque la más complicada sería verlo como disolvente de iones minerales. Pero un efecto práctico sería que si tú disuelves agua, perdón, si tú disuelves una sal, por ejemplo, la sal misma de mesa en agua, ves cómo se disuelve. Y ¿se está disolviendo en qué? En iones minerales. Por eso es que el agua es un buen disolvente para iones minerales. Bueno, es un efecto. Ya. Te hago una pregunta en este caso. No, profesor. Ya, pues. Eh, Aquí es un poco está complicado ver esto igual, como toda la gente ve. Aquí sí, esto de mantener la temperatura interna de los órganos por el CP, para mantener la humedad externa de las células o la capa hidrofóbica, perdón, como disolvente de los iones minerales, eh, es más por la polaridad del agua misma. Por lo que yo te dije que la polaridad disuelve cosas polares. Y por lo general, no, las sales no son, por lo general las sales son polares. Es la biomolécula más abundante en los seres vivos. No, aquí sí es pura teoría aquí, a ver si no puedo explicar más. La composición del ser humano está hecho de líquidos, la mayoría de composición está hecha de estas cosas. Minerales, glúcidos, que serían los azúcares o carbohidratos. Azúcares o carbohidratos. Carbohidratos. Vamos a poner azúcares o carbohidratos, sí. Carbohidratos.
lípidos y proteínas. Y después todo lo que le conseguiría sería agua, ya que el agua es lo que mantiene, es la mayor porcentaje dentro de nuestro organismo. Pero ese sí ya es por teoría, o sea, tienes que recordar que el agua es lo que es la biomolécula más importante de nuestro organismo, ya que es la que está en mayor composición. Bueno, este 70 grados, este 70% es muy general. Esto puede variar según la bibliografía. En este caso, esta gráfica dice 70%, pero no estoy seguro del accesionamiento del agua 70%, ya que por lo general ronda, por ejemplo, en las mujeres y en los hombres tienen una diferencia en cuanto al porcentaje de agua, ya que las mujeres más, tienen más lípidos. ¿Por qué? Porque las mujeres producen más hormonas grasas, por eso es que tienen menos agua, y los hombres más. Pero en este caso es la biomolécula que está en mayor abundancia, es el agua. Ya, ¿alguna pregunta? Esta teoría igualmente. Todo claro, por eso. Continuamos. Bueno, aquí me piden los bioelementos primarios escritos simbólicamente son, en este caso, estos bioelementos primarios, como su nombre indica, son elementos que va a ser la composición de todo nuestro cuerpo o nuestro organismo. Pero obviamente nuestro organismo está compuesto de varios elementos, pero hay unos elementos primarios, es decir, va a existir elementos más importantes o llamados primarios, que van a estar en estos acrónimos. Estos acrónimos representan los elementos, como este CHOMP, que sería carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, o este CHOMPS, que sería carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, o este CHO, que es solo carbono, hidrógeno o oxígeno. En este caso, ya que tenemos que diferenciar cuáles serían los elementos primarios, vamos a ver cuáles serían las biomoléculas más importantes de nuestro organismo, o sea, los que se encuentran en mayor proporción. Entonces, la que se encuentra en mayor proporción, como dije antes, era el agua. Si se encuentra en mayor en proporción, quiere decir que los elementos que conforman el agua van a estar van a ser los elementos primarios, ya que van a estar en mayor composición. Entonces ya tenemos dos, el hidrógeno y el oxígeno. Ahora, ¿qué más faltaría? Y faltaría lo que los compone a los glúcidos o a los carbohidratos, a los lípidos y a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Básicamente, bueno, los ácidos nucleicos por lo general están hechos también de una pentosa, que es un carbohidrato y otras cosas más, que después veremos. Pero, entonces, en su mayoría están compuestas por algo. Estructuralmente, siempre decimos que si no hay carbono, no hay vida, ya que nuestra composición mayoritaria, después del oxígeno, es el carbono. Y a lo último, de carbono, hidrógeno, oxígeno, quedaría el nitrógeno, como último elemento principal, ya que después de esto sigue el calcio, que es la composición de nuestros huesos, y aunque puede sonar sorprendente que después que el calcio, estructuralmente los huesos son muchos, o sea, estructuralmente me refiero, nuestros huesos tienen mucha composición dentro de nosotros, o sea, ocupan un buen volumen, no es tan comparable como el oxígeno y el carbono y el hidrógeno. Bueno, el hidrógeno y el oxígeno se deben al agua y el carbono se deben bueno, a las biomoléculas primarias, que serán los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Entonces, en este caso, solo tienes que recordar que estos son los elementos primarios. El CHON, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Puesto así, para que sea un acrónimo fácil de recordar. Bueno, vamos con la siguiente. En este caso, la respuesta es la CHON. Una proteína presente en los pelos, uñas y cuernos de los animales. Bueno, aquí hay 4 proteínas, vamos a verlas cada cual. Vamos a ver cada una. Es la proteína presente en los pelos de los animales, uñas, cuernos y los animales. Vamos a ver las 4 proteínas en este caso. Y primero comencemos con la que me dice queratina.
La queratina es una proteína fibrosa en los pelos, uñas, cuernos y plumas. En este caso, esta es la respuesta. Pero ¿por qué se debe? Ya que la proteína, o sea, la proteína que se encuentra en esto es una proteína muy resistente. Por eso es que se encuentra dentro de nuestras uñas, pelos y en este caso en los animales serían los cuernos. Por eso es que se encuentran ahí, porque es una proteína muy resistente, además de ser flexible. En este caso, por eso es que la proteína de la queratina se encuentra en estas sustancias. Ahora comencemos con la elastina. La elastina es una proteína que, como su nombre indica, va a tener una cierta propiedad elástica. Y en nuestros cuerpos va a ser la encargada de que se encuentre en la piel y los ligamentos y los tendones, ya que estos desempeñan una función elástica. Por eso es que la elastina se encuentra en estas estructuras, ya que van a permitir que estos tejidos se estiren. Y a la vez que se estiren, cuando se los dejen de tensionar, o sea, hacer esta extensión, vuelvan a su posición original. Por eso es que se encuentra en estas estructuras. Ahora queda con el colágeno, que es una proteína que se encuentra en la piel, los huesos, cartílagos y los tendones. Y es más porque proporcionan un soporte y estructuran los tejidos, es decir, proporcionan estabilidad. En este caso se encuentran estos porque los huesos y la piel y los cartílagos y los tendones son son estructuras que van a tener un soporte en nuestros movimientos o sí, es como nos movamos, básicamente. Por eso es que se encuentran estas estructuras, ya que van a darle una rigidez, bueno, no una rigidez, sino una fuerza a estas estructuras. Una rigidez sería raro porque no, no, o sea, sería una palabra incorrecta, mejor dicho. Sería más bien, le dan fuerza a estas estructuras, o mejoran la estructura para que puedan soportar mayores cargas. Y la caseína, que es la última, que es la última estructura que no se encuentra en nuestro cuerpo como tal, sino que se encuentra en la leche y que es importante para la nutrición de los bebés. Pero es una estructura que se encuentra en la leche. Entonces, en este caso, la proteína que presenta en los pelos, uñas y cuernos de los animales es la queratina. La elastina es en la piel, colágeno, va a decir tendones, aunque sí están los tendones. No es la principal tema que se encuentra. Caseína en la leche. Ya, hago una pregunta. Mm, mm, mm. Continúo. Si tengo una pregunta, me dicen o me la escriben. O si no entendieron, ahí me dicen. Para repetir o ver otra forma de repetirlo. El metabolismo se realiza con la finalidad de obtener energía, sintetizar materia orgánica, perder energía, ninguna de las anteriores. Wow, sería extraño que nuestro cuerpo hiciera algo con una funcionalidad de perder energía. Pero, ya, aunque sí existe, pero no, es raro que nuestro cuerpo quiera perder energía. Bueno, en este caso se presentan, bueno, el metabolismo se compone de dos procesos que son sus principales, que es el metabolismo constructivo, también llamado anabolismo, y el metabolismo destructivo. Ahora, ¿por qué hacemos el metabolismo? El metabolismo lo hacemos para hacer estructuras o también para generar energías. En este caso, el metabolismo constructivo va a ser va a ser al cual, mediante un gasto de energía, nosotros vamos a desarrollar estructuras. Como pueden decir aquí, es que mediante unas energías y moléculas más pequeñas, eh, vamos a generar moléculas más complejas. Aquí dice suministrando energía o nutrientes, pero en este caso es la definición más simple, sería el anabolismo es mediante energías más simples, vamos a construir moléculas más complejas. En este caso, esto de otro que se refiere aquí, que por metabolismo es lo que hacemos para conseguir energía, y sería el metabolismo destructivo, que es el catabólico, que se degradan los componentes celulares transformando moléculas complejas en moléculas más simples. ¿Qué sucede? Que cuando transformamos moléculas más complejas
A moléculas más simples, nosotros obtenemos energía a través de esa destrucción. Y esta energía se va a desarrollar con un nombre que se llama ATP, adenosintrifosfato, y que luego va a funcionar para hacer reacciones dentro de la célula o sintetizar otras mismas moléculas. O sea que el metabolismo va a funcionar para esto. Va a ser que a través de estos alimentos que nosotros comamos, va a desarrollar energía. Esa es su función principal. Esa es la función, esa es la definición principal de metabolismo. El metabolismo se realiza con la finalidad de obtener energía. Ya, ¿alguna pregunta? Ujú, ujú. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos con la otra. Me dice, las reacciones que permiten la síntesis de sustancias orgánicas complejas a partir de moléculas sencillas toman el nombre de... Bueno, otra forma de verlo más fácil es ANA, significa construcción, etimológicamente, y construcción, y kata, nos referimos a destrucción. Entonces, si las sustancias que permiten síntesis de sustancias orgánicas complejas a partir de moléculas sencillas, es decir, vamos a construir a partir de moléculas sencillas sustancias más complejas, esa es el anabolismo. Ya, ¿alguna pregunta? Bueno, continúo. Si hay una pregunta me dicen, o si tienen que volver a repetir, o puede haber otra forma para que entiendan, también me dicen. Los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula estas son de la manera que se desarrolla la división celular, cuál es metafase, profase, anafase y telofase, eh, descritas de manera no secuencial. La primera sería la profase, en la cual los cromosomas se condensan y se hacen visibles. La segunda es la prometafase, bueno, la meta, vamos a decir la prometafase es el nombre correcto, en la cual los cromosomas se continúan condensando y los cinetocoros aparecen en los centrómeros. Es decir, estas estructuritas aquí serían hasta esta otra parte. Y por último llega la metafase. No, por último. Por la parte mitad, o sea, la parte de la profase a la metafase. En este caso, esta es una parte media, que por lo general no se pone, lo que está puesto en el gráfico. Pero vamos a imaginar que sí existe, pero por lo general no se pone. Entonces, continuaré con la metafase. Después de la profase, continuaré con la metafase, el cual los cromosomas, ya después de que todo esto suceda, que se condensen, sucede que se alinean en la placa de la metafase y cada hermana cromosoma se une al uso del presente de los polos opuestos. ¿Qué quiere decir esto? La metafase alinean en el plano ecuatorial, los cromosomas. A eso se refiere, a eso se refiere con que los cromosomas se alinean en la placa de la metafase, que se van aquí, a esta parte. Además de que cada hermana cromátida se une a una fibra de luz del presente de los polos opuestos. O sea, aquí estas cromátidas, o sea, estos cromosomas, básicamente lo que dice, se van a unir a una esfera de luz. Es decir, a estas líneas moradas que pueden ver aquí, se van a comenzar a unir y se van a desarrollar hasta estos polos. Y aquí estos usos ya están dirigidas a los polos. ¿Por qué? Porque esto sucedió en la prometafase, que los microtubulos se van hacia los polos. A ver qué me pedían aquí, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula.
O sea, en la metafase ya los cromosomas están en esta planta ecuatorial, que lo dice aquí, ya que se encuentran en la mitad. ¿Y por qué se encuentran en la mitad? Ya que a partir de la mitad, estas cromátidas se van a unir a estos usos y se van a comenzar a separar. Entonces los centrómeros se dividen en dos y se van a dirigir hacia los polos. Estas cromátidas se van a dirigir hacia los polos opuestos. Como pueden ver aquí que dice cromátidas hermanas. O sea, cromátidas hermanas se refieren como a la mitad de las cromátidas. Se tiran hacia los polos opuestos. Se comienzan a ir hacia los polos opuestos. En la anafase es que se empieza a ir hacia los polos. Metafases que se encuentran en el plano ecuatorial, anafases que se dirigen hacia los polos. Y la telofase es que los cromosomas llegan a los polos opuestos y empiezan a descondensarse. Es decir, en la telofase ya ocurre lo opuesto. En vez de condensarse, se empiezan a descondensar. Y ya están en los polos. En la telofase o en la anafase se dirigen. Y en la telofase ya están. Y además que la envoltura nuclear rodea cada juego de cromosomas. Es decir, ya se comienzan a formar los núcleos. Y ya por último ocurriría la citocinesis, que las células animales... No, no, esto no es. O por último ya sucedería que se separan, que no está puesto aquí, esta es citocinesis, ¿no? Que se separan, uy, que se separan que se separan, chuta, que se separan y se hacen dos células. Vamos a leer lo que dice aquí. En la anafase las cromátidas hermanas se separan, de lo que yo dije, las cromátidas hermanas se separan y se dirigen hacia los polos opuestos. En la metafase se encuentran en la línea ecuatorial, en la fase se dirigen hacia los polos opuestos las cromátidas hermanas. ¿Por qué? Porque en la metafase, estas cromátidas, estos cromosomas, se unieron a estos usos, a estas líneas moradas. Y al unirse a estas separan a los cromosomas y empiezan a enviar hacia los polos estas mitades de cromosomas o cromátidas hermanas que se llaman. Y por último se encuentran la telofase, en las cuales los cromosomas se descondensan y se forman los núcleos. En la telofase se forman los núcleos y están en los polos opuestos. Entonces eso es lo que sucede con los cromosomas en este caso, en el cual los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula, metafase, eh, profase, en la metafase, que es la cual la respuesta, en la metafase, línea ecuatorial. En la profase se condensan, mejor dicho, no voy a decir se encuentran en ningún lado. En la anafase se dirigen hacia los polos, a los polos, pero ya no los cromosomas en sí, sino las cromátidas hermanas, ya no los cromosomas. Así que cuando hablamos de anafase y telofase, ya no hablamos no, en la telofase sí ya estamos hablando de cromosomas porque ya se están condensando y formando el núcleo. Entonces aquí ya sí, en los polos ya se encuentran y forman núcleo. No, entonces la respuesta quería como la metafase. Ya, ¿alguna pregunta? Algo que no haya entendido. Bueno, si no he tenido algo, me dicen. Continuemos. La respuesta en este caso será la metafase, el cual se encuentra en el plano ecuatorial. En el plano de la metafase, el cual está en la dispositiva. Cualquiera puede ser, plano ecuatorial o plano de la metafase. Es la partícula más pequeña capaz de intervenir en una reacción química.
Mm, mm, mm. ¿Qué tenemos? Elemento, coloide, átomo y molécula. Bueno, vamos a separarlo. Elementos son sustancias compuestas por átomos del mismo tipo. Es decir, el elemento está conformado por dos átomos. Bueno, no decir átomos, o dos átomos es mejor no decirlo porque hay sustancias más. Elementos formados de más átomos, que siguen siendo átomos y siguen siendo elementos porque están formados del mismo tipo. Entonces, átomos del mismo tipo. Entonces, al estar formado de átomos del mismo tipo, ya es una estructura, ya está hecho una estructura más grande. Y los coloides, que son mezclas. ¿A qué nos referimos con mezclas? Es básicamente la unión de dos sustancias. ¿Y a qué me refiero con unión de sustancias? Es como una unión física. En cambio, estos elementos y estas moléculas son uniones químicas. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? A unión química me refiero cuando forman un enlace covalente o un enlace iónico. A eso me refiero con cuando forman una unión química, que formaron un enlace. En cambio, las mezclas son cuando formas una unión física, es decir, como si yo vertiera algo en un vaso con agua. Eso es una unión física. En este caso, los coloides o una mezcla heterogénea, ¿por qué? Porque bueno, las mezclas se dividen en dos, heterogéneas y homogéneas. ¿Y cómo puedes diferenciar cada una? Es que, bueno, en este caso, homogénea es cuando es, es uniforme y heterogénea es cuando no uniforme. ¿Pero qué me refiero con esto? Homogénea es cuando tú puedes ver la separación de estas dos sustancias. Entonces, en los coloides sí se puede ver esa diferenciación, ya que los coloides se ven como si tú tuvieras un agua de una laguna. Tú puedes ver la tierra en suspensión y puedes ver abajo una formación de una capa de tierra. Eso es un coloide, una mezcla en la cual tú puedes ver esa separación. Y las moléculas, que son un conjunto de dos o más átomos, pero en este caso son átomos diferentes. Eso es lo que separa las moléculas de los elementos. Las moléculas son átomos diferentes. Moléculas, átomos diferentes. Entonces, ¿de qué está compuesto? Lo más pequeño que puede reaccionar en una reacción serían los átomos, ya que es lo más pequeño que se puede hacer. Es la partícula más pequeña y capaz de terminar una reacción química. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la unidad básica de la materia. Está compuesto por un núcleo, tiene protones y neutrones. Entonces, en este caso, la respuesta sería átomo. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No todo entendido. Si alguna pregunta me dicen, o me la escriben. Por chat. No, si no entendieron algo, me dicen para poder repetirlo o verlo desde otro punto de vista. Complete con la noción correcta cuando las moléculas tienen átomos del mismo tipo forman, no, esto es lo que acabo de decir, átomos del mismo tipo forman elementos. Y cuando los átomos son diferentes, se forman compuestos. Y esa sería la respuesta. Elemento y compuesto. Ya, ¿alguna pregunta? No, la respuesta que es la B, elementos y compuestos. Vamos a ver, aquí tengo una ficha teórica. No. Los compuestos, cuando los átomos de la molécula son diferentes, se forman compuestos. Un compuesto es una sustancia pura que esté compuesta por átomos de dos o más elementos. Como puedes ver aquí, por ejemplo, elementos, el oxígeno molecular, el nitrógeno o el hidrógeno, que se ven de tal forma tal que así. Oxígeno, oxígeno, nitrógeno, nitrógeno, y aquí pueden ver un enlace. Este es un enlace. O hidrógeno, hidrógeno. En cambio, el agua ya está formado por dos elementos, que es el hidrógeno y el oxígeno, el dióxido de carbono, que es carbono y oxígeno, y el cloruro de sodio, que es la sal, el sodio y el cloro,
que ya podemos decir que las mezclas son bueno, esto creo que es lo de otro. Las mezclas son sustancias que poseen dos o más componentes. Estos componentes se mezclan físicamente, como por yo dije. Las mezclas es una unión física, ya no es una unión química, en el cual se forman enlaces. Por lo cual no existe una unión química entre ellos. Debido a esto, se pueden separar por procesos físicos en comparación de los compuestos. Ya. Los compuestos más comunes son los iónicos y los covalentes. El iónico se forma cuando un átomo cede un electrón y el otro, bueno, la respuesta obvia sería lo acepta. Pero vamos a ver por qué. Bueno, aquí yo tengo que los compuestos iónicos, pues la siguiente pregunta. No. Aquí yo tengo que los compuestos iónicos es cuando se forma un átomo que cede uno y el otro acepta los electrones. Esto se debe a una propiedad que se llama electronegatividad, ya que los compuestos iónicos por lo general se forman entre un átomo, entre un metal y un no metal. Es decir, un metal por lo general es uno en el cual dona un electrón y el no metal por lo general acepta este electrón. ¿Y qué sucede con esto? Que uno ya pasa a ser un cation, es cuando tú cedes electrones, es decir, da los electrones, y el otro los acepta, es pasando a ser un anión. Por ejemplo, en este que dice cloruro de sodio, el sodio le da un electrón al cloro. Aquí sucede lo mismo. Este potasio cede un electrón al nitrato. Este calcio cede dos electrones al sulfato. Esta es una unión iónica, en el cual se da cuando uno cede un electrón y el otro lo acepta. Ya. ¿Algunas preguntas? Bueno, en este caso obviamente van a existir otros tipos de enlaces, ¿no? Como pueden ser el iónico, el covalente y el metálico. El metálico se da entre dos metales, es lo único que hay que saber. Se da entre dos metales y comparten electrones. En cambio, el covalente, que es el otro tipo de enlace importante, que se da entre no metal y no metal. ¿Qué sucede? Que van a compartir electrones. ¿Por qué? Porque en este caso, al ser tan electronegativos los no metales, comparten los electrones. Por eso sea. Y ahora, ¿qué sucede con los iónicos? Que son más estables y por eso forman sólidos cristalinos. ¿Qué es un sólido cristalino? Es un sólido con una estructura cristalina que básicamente que tienen altos puntos de fusión, altos puntos de ebullición y así. Y son muy quebradizos. Pero ¿qué pasa? Que en el iónico, a diferencia del covalente, uno le transfiere el electrón al otro. Eso sucede por la electronegatividad, que es una propiedad en el cual si un elemento es electronegativo, quiere decir que pide con mucha fuerza. La electronegatividad es una magnitud de fuerza, es una propiedad de fuerza. Es decir, si algo es muy electronegativo, es decir que tiene mucha fuerza para atraer un electrón. Eso básicamente. Y por lo general los no metales tienen esta propiedad, son electronegativos, por lo cual atraen de mucha fuerza al electrón del metal, por lo cual el metal, al ser tan bajo electronegativamente, no puede mantener este electrón y se lo termina transfiriendo. En cambio, el covalente, al ser tan fuerte electronegativamente, ambos comparten el electrón. Y eso sucede. Bueno, eso es todo para este caso. ¿Se entendió esto ahí? ¿O tienen una pregunta? No. Vamos a ver qué dice. Las mezclas son sustancias que al unirse no pierden sus propiedades individuales. Si hay desprendimiento o absorción de... Las mezclas son sustancias que al unirse no pierden sus propiedades individuales. No, no, los que son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias que no se combinan químicamente. Esto significa que las sustancias forman unas mezclas individuales, con sus propiedades individuales. Pero debido a que las mezclas son uniones físicas, estos no desprenden energía. No hay desprendimiento ni extorsión de energía, ya que no necesita formar un enlace. Cuando se forma un enlace, ahí es diferente. Ahí puede necesitar o, o botar energía. Pero en cambio, al hacer una unión física, en este caso no hay un desprendimiento ni una absorción de energía.
por parte de ninguna de las sustancias ninguna de las sustancias de la mezcla, debido a eso. Como es una unión física, no hay un desprendimiento ni absorción de energía. Ya. ¿Alguna pregunta? Ni una. Va, continuamos. Si alguna me dicen o me la escriben. O si quieren que vuelva a una pregunta también. Las sustancias que las constituyen no están distribuidas de manera uniforme. Bueno, aquí de nuevo vamos con mezclas. La respuesta está en mezcla. Ya, vamos acá. Eh, en las mezclas heterogéneas tienen componentes que se distinguen a simple vista. ¿Qué quiere decir esto? Las mezclas existen dos, uniforme, perdón, homogénea y heterogénea. ¿Cómo se la diferencia? Que la homogénea es uniforme y la heterogénea es no uniforme. ¿Y a qué se refiere eso? A que la uniforme se va a ver la diferencia. No se va a ver la diferencia entre estas dos sustancias. No se ve la diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo echo agua, si yo echo sal a un vaso de agua y las, no alcanzo a ver la sal, quiere decir que he formado una mezcla homogénea, ya que no alcanzo, ya que es uniforme. Ahora, cuando yo sí veo la sal, es heterogénea. Cuando yo veo esta separación de estas dos mezclas, de estas dos sustancias, es que está haciendo una mezcla heterogénea. Bueno, eso sería todo para mezcla. En este caso, las sustancias que las constituyen no están distribuidas de manera uniforme, en el cual sería las mezclas heterogéneas, ya que no están distribuidas de manera uniforme. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto? Ya, sí, no. En las mezclas homogéneas, las sustancias que las forman están distribuidas eh, de manera dispersa. En las mezclas están distribuidas de manera dispersa, es iónica equivalente con estos enlaces. Así que ya de ahí ya está mal. Ya está. En las mezclas homogéneas, las sustancias no se distribuyen, esta también está. Y se distribuyen de dos maneras, uniforme y no uniforme. Pero ¿qué sucede con las mezclas homogéneas? Que se distribuyen de manera uniforme, como dice aquí. Esta es la respuesta. De manera uniforme, en el cual no se puede ver la separación. Ya. ¿Alguna pregunta con esto? Ya. Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente. Una mezcla homogénea, un coloide. ¿Cuál es la definición de un coloide? Una mezcla homogénea en la cual una sustancia está disuelta en otra. Está constituido por unidades más pequeñas llamadas partículas. Tiene características intermedias entre las soluciones y las suspensiones. Parte del cuerpo situada en la columna. Parte del cuerpo situada en la columna. No es la única que está mal. Vamos a ver qué es un coloide. Los coloides son mezclas que se dan. Al principio, vamos que los coloides son mezclas. En este caso, las mezclas se encuentran en un punto medio entre disolución y, bueno, aquí dice sobredanante o esto, que sería el quieto. ¿Por qué dice así? Sobredanante. No, este es un estado nuevo que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver entre coloide y esto. Disolución y todo esto. Y que este sobredanante no tiene nada que ver con el coloide.
O fase en el cual estas mezclas, este coloide es una mezcla que se encuentra en una escala microscópica, donde la diferencia de una partícula o más sustancias se dispersan. Es decir, existe una fase dispersa y otra sustancia va a ser la fase dispersante. Las partículas de la fase dispersa son suficientemente grandes como para dispersar la luz. Estos coloides van a tener un efecto que se llama efecto Tyndall. ¿Por qué? Porque tienen estas partículas que son lo suficientemente grandes para dispersar la luz. Por esto se produce el efecto Tyndall. Pero son demasiadas pequeñas, pero son demasiadas pequeñas como para precipitar. Es decir, es por eso es que yo dije que esta no era, ya que el coloide, aunque va a tener un precipitado, es decir, va a formar una capa abajo, no necesariamente, no necesariamente va a precipitar todo. Por eso es que yo dije que el coloide no es esta. Bueno, aquí yo tengo una diferencia entre estas tres, entre disoluciones, coloides y suspensiones. ¿Qué sucede con estas tres? Que estas tres son las más simples mezclas homogéneas. Eso es lo que sucede con estas tres. Son las más simples mezclas homogéneas. ¿Y qué sucede con estas tres? Que las disoluciones, las disoluciones, que es la que tienen. ¿Cómo se diferencian las disoluciones, los coloides y las suspensiones? Por el tamaño de partículas. Esa es la diferencia entre estas tres. Además de que el coloide tiene sus propiedades específicas, pero esas propiedades no se ven a simple vista. Bueno, el tamaño de partícula tampoco, pero esas es la mejor manera para diferenciar estas mezclas homogéneas por el tamaño de partícula. Bueno, homogénea, por ejemplo, aquí digo homogeneidad, homogénea en el límite, ya que suspensiones ya es prácticamente en el límite para que sea una heterogénea. Transparente la disolución porque es la que tiene de menor número y se van a ver bien transparentes. Ahora vamos acá. Vamos acá, que es la gráfica, que es la mejor gráfica. Eh, como pueden ver, la disolución se ve prácticamente transparente. Pero, ¿qué pasa con la disolución? Que sí existen partículas que están disueltas, pero existen partículas. Pero no se ven. Por eso es una mezcla homogénea más básica, porque las partículas no se ven. Ahora, ¿qué sucede? Existe después va el coloide, en el cual va a existir un precipitado, obviamente, pero bien pequeño, y van a existir partículas adentro, ah, nadando. Pero por el efecto de que son tan pequeñas, eh, el, no van a precipitar. ¿Qué me refiero con precipitar? Que no van a descender a la parte baja. No van a descender por efecto de la gravedad. Al ser partículas tan pequeñas, no van a descender por el efecto de la gravedad. Las disoluciones sucede lo mismo. Al ser partículas incluso más pequeñas que las del coloide, no van a descender por el efecto de la gravedad y ni siquiera se van a ver. En cambio, ¿qué sucede con la suspensión? Ya las partículas son más grandes que pueden aglomerarse y precipitarse, como pueden ver aquí. Ahora existe otro que es sobrenadante, pero este ya es una mezcla heterogénea, porque como pueden ver aquí, ya hay un precipitado, ya se ve la separación entre las dos mezclas. Entonces, eso es lo que es el coloide. Es una mezcla homogénea en el cual va a tener unas propiedades intermedias, unas características medias entre las soluciones y suspensiones. Aunque esta de aquí me cumple, estas ambas me cumplen, pero esta es muy general, por eso es que no la escojo. Está constituido por unidades más pequeñas y a más partículas. Una mezcla homogénea en la cual una sustancia está disuelta en otra. Una sustancia está disuelta en otra. Ah, esta también no la va a correr. No sería correcto porque sustancia sería más bien soluto. Está disuelto en otra solución, en otro disolvente, mejor. Y la última que ya sí dije que era incorrecta. En este caso, tiene una pregunta sobre los coloides. Los coloides son difíciles de analizar incluso en la química. Yo que soy químico es difícil analizar los coloides. Ya.
¿Alguna pregunta? Las propiedades de los coloides son el que yo dije ahorita que era el Tyndall. Entonces, y otras más. Pero veamos cuál es la que tienen el Tyndall y descartemos las otras, ¿no? Las que no tienen el Tyndall. Mantenimiento de suspensión, movimiento rotatorio, absorción. No, vamos a las propiedades primero. Las propiedades de los coloides son mantener el estado de suspensión. Las partículas coloides no se sedimentan por gravedad debido a su pequeño tamaño de partícula. Lo que yo dije antes, debido a su pequeño tamaño de partículas, solo ciertas partículas, es decir, ciertas muy pequeñas partículas se van a sedimentar y se van a encontrar en la parte baja. La viscosidad es otra. Los coloides son más viscosos que los elementos, los líquidos puros debido a estas sustancias que se encuentran aquí adentro. Y otra más es la absorción. Las partículas coloidales tienen una gran superficie área, lo que permite absorción y absorción, ya que absorción es que los coloides al tener una gran superficie área, es decir, al ser partículas ya más grandecitas que las disoluciones, le permiten absorber, van a tener una gran capacidad de absorción. El movimiento browniano, que es básicamente las colisiones, es decir, el movimiento de estas partículas, que se van a mover de manera aleatoria y se van a comenzar a colisionar con más partículas y con las paredes de propiamente el recipiente. Además de que si se comienzan a chocar con las demás partículas, van a haber algunas partes que se precipiten. Debido a esto, por el movimiento browniano, van a haber ciertas partículas que se precipiten. Al efecto Tyndall, que fue que dije de antes, que la luz se dispersa por las partículas coloidales, lo que produce un efecto de opalencia, es decir, no se ven completamente transparentes como las disoluciones. Ya. La turbidez, los coloides son turbios en una dispersión de luz, que son partículas coloidales. Vamos acá. Absorción me cumple, suspensión me cumple, concentración, bueno, sí, me cumple, vamos a decir. Perforación no es, no tienen un efecto, los coloides no tienen un efecto perforante, nada, por eso es que esta no es. Mantener el estado de suspensión, mantener el estado de suspensión es correcto. Movimiento rotatorio, este es incorrecto, no tiene un movimiento rotatorio los coloides, no, o sea, no, si yo formo un coloide, no van a tener un movimiento rotatorio, es decir, no van a comenzar a girar. Mantener el estado de suspensión, correcto, la viscosidad, correcto, tienen viscosidad, tienen absorción, tienen un movimiento browniano, absorción de nuevo, y turbidez. Oh, esto es raro, ¿no? Y absorción dos veces. Y esta me cumple todas, entonces está correcto. Temperatura, muy correcto. Concentración correcto, acidez. Nada que ver, la temperatura y la acidez, o sea, no tiene nada que ver como propiedad de los coloides. Bueno, los coloides sí pueden desempeñar un papel en la temperatura, pero en la acidez depende del soluto, ¿no? Pero no va a depender, no es como en sí una propiedad de todos los coloides. Por eso es que no es correcto. No es correcto. Ya, ¿alguna pregunta? Mm, Bueno, vamos con la siguiente entonces. No tengo pregunta. Las macromoléculas se clasifican en compuestos. Bueno, las macromoléculas son los compuestos que le dije al principio de las clases. Serían los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y me falta uno, y las proteínas.
Y vamos a ver cómo se separan. Las macromoléculas biológicas juegan un papel crítico en la estructura y función celular. La mayoría, pero no todas, las macromoléculas son polímeros, que son cualquier molécula construida uniendo entre sí moléculas más pequeñas, llamadas monómeros. Es decir, las macromoléculas se forman a través, algunas, se forman a través de monómeros. En este caso, por ejemplo, las proteínas se forman a través de aminoácidos. Los carbohidratos se forman a través de varios monosacáridos, como la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los lípidos, o los lípidos si no son estructuras, no sé, ni creo que sí son polímeros. Los lípidos se forman por la unión de ácidos grasos y los ácidos nucleicos por nucleótidos. En este caso hay una manera de diferenciar ambos. ¿Cómo lo diferencio? Las macromoléculas por nitrogenados y no nitrogenados, debido a que solo las proteínas y los ácidos nucleicos tienen nitrógeno y los carbohidratos y los lípidos, por lo general, no tienen nitrógeno. Pueden tener, pero no, por lo general, no tienen nitrógeno. Entonces, por eso puedo separar ambas en nitrogenados y no nitrogenados. Por ejemplo, los hidrogenados, todas están hidrogenados, todas tienen hidrógeno. Por eso esta es incorrecta, ya que no puedo separarlos, no puedo clasificarlos de esta manera. Hidrofóbico y hidrofílico tampoco, ya que algunos son hidrofóbicos, solo, eso más bien depende, ¿no? Por ejemplo, hay proteínas que son hidrofóbicas e hidrofílicas. Tú puedes cambiar eso en las proteínas. Hay una manera de cambiar eso. Pero en este caso no puedo clasificar así. Carbonadas y nitrogenadas. Bueno, eso es una forma rara, ya que todas las macromoléculas tienen carbono, así que no puedo diferenciarlos así. Carbono, carbono, carbono y carbono. Entonces esa sería una manera incorrecta de verlo. ¿Alguna pregunta? No, no hay pregunta. Algo que no entendieron. Vamos a... Son compuestos orgánicos de consistencia oleosa o aceitosa. Otra vez me dan las macromoléculas y las vitaminas. Lípidos, carbohidratos, proteínas y vitaminas. Los lípidos son grupos compuestos de orgánicos que presentan las proteínas por lo general son insolubles en agua y se pueden disolver bueno, aquí se pueden disolver en compuestos orgánicos como el éter y cloroformo. Pero por lo general los lípidos tienen una consistencia oleosa y aceitosa. ¿Debido a qué? A que son apolares. Por lo general, por eso tienen esa consistencia oleosa o aceitosa. Y eso todo es a su temperatura ambiente. Como pueden ustedes ver, por lo general las grasas o los aceites, perdón, que son lípidos, tienen una consistencia oleosa o aceitosa debido a eso. Y básicamente también puedo yo clasificar los lípidos en ácidos grasos, que son moléculas más largas y que tienen un grupo carboxilo, que es este grupo aquí. Los triglicéridos, que llaman una unión de tres ácidos grasos, unidos a una molécula de glicerol. ¿Qué es el glicerol? El glicerol es básicamente un triol. ¿Qué es un triol? Es una molécula con tres moléculas de alcohol. Los fosfolípidos son moléculas formadas por dos ácidos grasos y un grupo fosfato, que es básicamente, por ejemplo, la capa de, la capa del, la capa de la célula. Esta es una capa fosfolípida. Por eso es que van a tener una parte que era hidrofóbica y una parte que era no hidrofóbica. Por esto. Porque va a estar constituido por dos ácidos grasos, por eso son apolares. Y como es apolar, va a llevarle la contraria, no va a disolver el agua, perdón. Y, bueno, en este caso, esta es de otra pregunta que está acá. Más adelante, creo. Entonces, en este caso, las que tienen esta consistencia oleosa y aceitosa son los lípidos. Los carbohidratos, por lo general, son
Por lo general se encuentra en fase líquida, por eso es que no deberían tener una fase aceitosa, porque no se encuentra en una fase líquida. Lo mismo sucede con las proteínas, no se encuentran en una fase líquida, por lo cual no pueden tener una fase aceitosa, o sería más bien que no pueden tener una fase aceitosa. Y las vitaminas que la descarto desde el principio porque estamos hablando de macromoléculas, entonces las vitaminas no es una macromolécula. Ya. ¿Alguna pregunta? No, conmigo no. Vamos a ver. Los fosfolípidos están constituidos por una cabeza fosfatados soluble en agua que se llama y un par de colas hidrocarbonadas insolubles en agua. Bueno, esto es lo que yo les dije al principio de la clase de la capa de la célula, que va a tener una fase que es polar y una fase que es apolar. En este caso, bueno, una fase que es hidrofílica y una fase que es hidrofóbica. En este caso, la cabeza, en el cual está la parte polar, va a ser hidrofílica. Hidrofílica. Y esta de acá, como son grasas y son apolares, como el agua es polar, yo puedo disolver polares en polares, pero no puedo disolver polares en apolares. Entonces, en este caso, las grasas no los puedo disolver. Entonces, bueno, no los puedo, no se van a disolver, mejor dicho. Por lo cual es hidrofóbica. Se van a repeler en dos capas, si es que si uno yo esto, hidrofóbica. Eso básicamente, en vez de tener una afinidad, cuando es apolar y polar, en vez de tener una afinidad, más bien van a repelerse. Cuando tienen afinidad polar con polar, va a ser hidrofílica. Entonces, la fosfolípidos está constituido por una cabeza de fosfato solubles en agua que se llama eh, grupo, grupo hidrofílico y un par de colas hidrocarbonadas insolubles en agua o grupos hidrofóbicos. Bueno, en este caso, si no conocían, solamente tenían que entender esto. Hidro es agua y fílico afinidad. Hidro, agua, fóbico es no, repelión, que se repelen, básicamente. Si yo tengo una cabeza que es soluble en agua, entonces es hidrofílico, ya que va a ser afín al agua. Y si tengo un par de colas que es insoluble en agua, va a ser hidrofóbico, ya que no se pueden disolver en agua. Entonces lo podían haber sacado también desde ese punto de vista. Bueno, vamos a la. Son polímeros constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, aunque algunos contienen azufre, fósforo o hierro. Bueno, vamos a ver. Las proteínas son polímeros formados por los monómeros que yo les dije antes, aminoácidos. Y los aminoácidos pueden estar constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En este caso, las proteínas van a tener en su estructura principal los nitrógenos. Entonces, cuando le hablen principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ya básicamente vayan se dirigiendo hacia proteínas. Pero en este caso, algunas proteínas más grandes van a tener una unión con un azufre. Y eso es básicamente por qué sería la respuesta proteína, ya que cuando nosotros formamos, por ejemplo, vamos formando primero monómeros pequeños y a partir de esos monómeros, o llamados aminoácidos, vamos formando proteínas más grandes. Las proteínas más grandes, vamos desde proteínas primarias, proteínas secundarias, proteínas terciarias, hasta proteínas cuaternarias, que sería lo más complejo de proteínas. Y en esas proteínas existen unos enlaces de azufre. Entonces, en esas proteínas, debido a esa interconexión con enlaces de azufre, se van a incrementar la estructura. Entonces, en este caso, la respuesta es proteína, ya que los carbohidratos no, por lo general no tienen nitrógeno, el carbono no es ni una macromolécula.
son polímeros, o sea, no hay ningún polímero. Y los lípidos que sí, que no son polímeros, pero van a ser un grupo diverso. O sea, van a ser un grupo de ácidos grasos con gliceroles y más cosas. Por ejemplo, aquí esta parte de ácidos grasos, esto podría ser estos son un fosfolípido, ya que tiene un grupo fosfato y la parte lípida. Esa sería la respuesta. Proteínas. Y recordar que los carbohidratos y proteínas son polímeros. Los lípidos no, por lo general. Ya. ¿Alguna pregunta? No. O si tengo una pregunta, me dicen, bueno, escriben. O si quieren volver una pregunta, me dicen. Las enzimas son proteínas que actúan como aumentando la velocidad de las reacciones químicas. No sé si tengo teoría detrás de esto. No, sí lo tengo. Bueno, para que lo sepan, los catalizadores es básicamente algo que utilizamos para aumentar la velocidad de una reacción química. Los catalizadores en química no pueden ser necesariamente proteínas, pero en sí, los catalizadores sirven para aumentar la velocidad de las reacciones. Entonces, desde ese punto de vista, cuando ya ven que dicen aumentar las velocidades, obviamente la respuesta sería los catalizadores. Pero veamos por qué en nuestro organismo las proteínas van a formar este papel, las enzimas van a tener esta función, una función de catalizadores, que actúan como catalizadores en las reacciones químicas que ocurren en las células y van a aumentar la velocidad de la reacción química. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo. Las enzimas funcionan al unirse a las moléculas de los reactivos que se llaman sustratos y forman un complejo enzima-sustrato. Este complejo facilita la conversión de los sustratos en productos. Vamos a ver lo que eran las otras respuestas. Por ejemplo, la oleoenzima, eh, la oleoenzima, eh, la oleoenzima son enzimas que están formadas por apoenzimas, la forma proteica y un cofactor, la parte no proteica. Es decir, las oleoenzimas son enzimas formadas por una parte proteica y una parte no proteica. Entonces, de ahí ya no puede ser, porque las enzimas son parte, no, lo que me dice la pregunta es que son proteínas puras. Un cofactor es una molécula no proteica que ayuda a una enzima a realizar su función. Es decir, va a ayudar a la enzima a mejorar a ayudar a aumentar la velocidad de la reacción química. El transporte ribosomático, que es el proceso en el cual los ribosomas se mueven a lo largo del ARN para sintetizar proteínas. Entonces, en este caso, la única que puede ser es catalizadores, por lo que yo le dije antes, que cuando ustedes vean que aumentando la velocidad de las reacciones químicas, eso ya es algo de prácticamente de química. Un catalizador se usa para eso, para aumentar la velocidad de las reacciones químicas. Vale, ¿alguna pregunta? Va, bastante bien. De acuerdo, de acuerdo con su solubilidad, las vitaminas se dividen en dos grupos, que son solvente hidrofóbica, hidrofílica, solvente disoluto, las vitaminas. Ah, las vitaminas. Yo decía las proteínas. Liposolubles y hidrosolubles. Bueno, en este caso, las vitaminas se pueden dividir en dos cosas, en cómo se van a disolver, básicamente. Las vitaminas se pueden disolver en liposolubles, es decir, son las vitaminas que son solubles en grasa, por ejemplo, las que tengo aquí, A, D, E y K. Y existen otras vitaminas que van a ser las hidrosolubles, que son las vitaminas que se pueden disolver en agua, por ejemplo, las vitaminas C y el complejo B. En sí, estas serían las dos clasificaciones en las cuales se pueden dividir las vitaminas por cómo se solubilizan, por lípidos o por agua. Las vitaminas liposolubles se absorben con las grasas en el intestino delgado y se mencionan en el hígado. En cambio, las vitaminas hidrosolubles se absorben en el intestino delgado y se transportan en la sangre, ya que al ser hidrosolubles, y al agua y a la sangre, al estar constituidas en su mayoría de agua,
van a tener una afinidad, por lo cual se van a poder transportar en este caso. En cambio, las vitaminas liposolubles se van a mantener en las grasas, por ejemplo, en el tejido adiposo. En este caso, la respuesta es liposoluble y hidrosoluble, que es las dos formas de disolver las vitaminas en nuestro cuerpo humano, o cómo se almacenan las vitaminas en nuestro cuerpo. Si se encuentran hidrosolubles, se transportan en nuestra sangre, o si son liposolubles, se van hacia nuestro hígado al tejido adiposo. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Vamos con esto. Los carbohidratos bueno, los compuestos orgánicos se dividen en ATP, agua, sales minerales, bueno, esta es la última, nitrógeno. Oh, no, mejor la siguiente. Los carbohidratos orgánicos se dividen en ATP, agua, sales minerales, nitrogenados y no nitrogenados, nitrógeno y carbono. Bueno, ¿cómo podemos dividir los compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos podemos dividirlos en los compuestos que son carbonados o los compuestos que son nitrogenados. Por ejemplo, los compuestos que son carbonados son aquellos que están formados por monómeros que contienen carbono. En este caso se encuentran los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Esta sería la estructura principal de estas. Sería la estructura principal. Son los nucleótidos, aunque sí están constituidos por carbohidratos, que también es la estructura principal. O sea, están los cuatro macromoléculas en sí. Aquí faltó poner los ácidos nucleicos o los nucleótidos. Las macromoléculas nitrogenadas, por ejemplo, aquí lo separo en ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque su estructura más bien se van a pegar más a que esté en la funcionalidad del nitrógeno. Por eso es que los ácidos nucleicos se ponen más como nitrogenados. Ahora aquí. No, este es ATP. Y aquí tengo un nucleótido. Por ejemplo, si ven, aquí tengo una base nitrogenada, pero como pueden ver aquí yo tengo un azúcar. Pero lo que define todo que sea un ácido nucleico es esta base nitrogenada. Esto es un ácido nucleico, pero lo que define que sea un ácido nucleico es esta base nitrogenada. Por eso es que yo difiero el carbono, yo difiero los carbonados y los nitrogenados, por eso mismo, por lo que puse aquí. ¿Por qué lo define como monomolécula o como compuesto orgánico? En este caso, las proteínas también deberían ser macromoléculas nitrogenadas, ya que en su estructura, por lo general, siempre hay un nitrógeno. Entonces, esa sería la diferenciación entre esas dos. Esa sería la división entre los compuestos orgánicos, nitrógeno y carbono. Aunque en nuestra mayoría tenemos que verlo de una manera más general. O sea, tenemos que ver más estructuras, más que las macromoléculas. Ya. ¿Alguna pregunta? No, vamos con la siguiente, la última, la hago rapidito. Los carbohidratos son compuestos orgánicos formados por, vamos a la tablita, rapidito. Bueno, los carbohidratos están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esa sería la respuesta. Esa es la unidad fundamental, los átomos fundamentales de los carbohidratos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya. ¿Alguna pregunta? Eso sería todo. A ver,